Gracias a Dios, después de tantos meses estamos por acá en esta noche fusión presencial. Tuvimos algunas en el salón multiusos en formato reducido, pero ya estar aquí en casa todos nuevamente, de verdad que es una gran bendición. Cuando leemos historias que son sumamente aburridas, que no entendemos de qué se tratan, siempre detrás de lo que leemos en la palabra de Dios hay una historia con la cual logramos comprender la profundidad, el contexto y la riqueza de esa historia. Y así es nuestra vida también. Detrás de nuestros éxitos, de nuestros fracasos, de nuestras vivencias, de nuestras relaciones, de nuestras frustraciones, hay una historia. La historia detrás siempre de las circunstancias que vivimos, hay una historia. Y hoy quiero compartirles respecto a eso. La historia detrás de. Quiero que vayamos todos a Josué 14. Que usted pueda abrir su Biblia, encender su Biblia, todos los que estamos acá y los que están en casa. Josué 14. Y en Josué 14 sucede algo como lo que acabamos de ver. Hay una seguidilla de pasajes que quiero que leamos y quiero ver cuál es nuestra sensación cuando lo leemos. Y comienza Josué 14 con un título que dice: División de la tierra al occidente del Jordán. Cuando uno lee eso, automáticamente dice, tras de que la Biblia es aburrida a veces, ¿qué voy a leer yo aquí? El asunto es que aquí en Josué 14 comienza y dice: las demás tribus de Israel recibieron porciones de tierra en Canaán, asignadas por el sacerdote Eleazar, por Josué, hijo de Nun, y por los jefes de las tribus. Esas 9 tribus y media recibieron sus porciones de tierra mediante un sorteo. Y empieza Josué 14 a hablar como de que están dividiendo unas tierras, unos territorios, unos terrenos. Pero si usted sigue avanzando y si usted le da la vuelta a la página, en Josué 15 dice: la tierra entregada a la tribu de Judá. Y otra vez empiezan a hablar de que la asignación de la tierra para los clanes de la tribu de Judá se extendía hacia el sur, desde la frontera de Edom, llegando hasta el desierto de Zin, y desde la bahía del sur del Mar Muerto. Y comienza a repetir un montón de pasajes y de versículos donde habla que a tal fulanito le tocó un territorio aquí y que el otro iba desde este límite del mar hasta el otro límite del otro territorio. Y aparentemente uno dice: pero ¿yo para qué quiero saber eso? ¿Eso qué relevancia tiene? A mí qué me importa que fulanito vivió en un lugar y que el otro vivió en el otro. Y así sigue el 16 y el 17. Y la tierra entregada a Caleb, y la tierra entregada a Judá, y la tierra entregada a Efraín, y los territorios entregados a Manasés, a Simeón, a Zabulón. Capítulo 18, 19, 20, 21. La tierra entregada a Neftalí, la tierra entregada a Dan, las ciudades entregadas a los levitas. Y son pasajes sumamente aburridos aparentemente, que no tienen sentido, que cuando uno los lee uno dice: pero yo, ¿en qué aporta mi vida espiritual conocer de que todo este montón de fulanitos se estaban repartiendo las tierras como si estuvieran repartiendo confites? Pero siempre hay una historia detrás de. Lo más impresionante de esto es que así como hace un ratito vimos una historia que no tenía sentido y ya después hubo una narración que le daba más sentido a la historia que acabamos de ver, hoy quiero narrarle la historia detrás de este montón de pasajes que son aburridos, que parece que no tienen sentido, que parece que no aportan nada. Hoy quiero que me pongan atención unos minutos para llevarlos por ese viaje, porque lo que sucedió ahí parece aburrido, pero es sumamente extraordinario y sumamente poderoso. Lo que estaba sucediendo en esos pasajes era la culminación de todo el Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Lo que estaba sucediendo ahí era el punto culminante del pueblo de Israel, de los hebreos. Aunque parece sumamente aburrido, hay una historia detrás de lo que estaba sucediendo ahí. Y la historia detrás de lo que estaba sucediendo ahí era la historia del pueblo de Israel, pero puede ser tu historia. Y Dios ha puesto en mi corazón en esta noche que conforme yo les vaya narrando esa historia, cada uno de ustedes se vaya sintiendo identificado. Porque para poder llegar a ese momento cumbre que parece aburrido, pero que al final de este mensaje vamos a ver que es un momento impresionante, tuvieron que pasar por miles y miles de cosas. Y Dios les tuvo que enseñar miles y miles de cosas. Y la historia que vamos a ver hoy es la del pueblo de Israel, pero puede ser tu historia también. Te vas a sentir identificado, identificada en áreas de tu vida. Así que esta historia comienza 760 años atrás.
Arranca con este montón de personajes repartiéndose un montón de pedazos de tierra de una manera muy random y extraña. Pero arranca 760 años atrás con una familia que le llamaban los patriarcas. Así era como le llamaba, qué nombre más raro. Pero así le decían a esta familia de patriarcas que comienza con un hombre que se llamaba Abraham. Y muchos hemos escuchado quién era Abraham. Y comienza esta historia con Dios acercándose a ese personaje, Abraham, y haciéndole una promesa. Y está este pasaje en Génesis 15. Génesis 15, si usted lo tiene por ahí, el versículo 13. Y dice lo siguiente, Génesis 15, versículo 13, yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Después el Señor dijo a Abraham: ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice y al final saldrán con muchas riquezas. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo: yo he entregado esta tierra a tus descendientes, desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates, y de la tierra que ahora ocupan los eneos, ceneseos, cadmoneos y todos los feos, como dice el pastor Hugo. Entonces hay una promesa que Dios viene y le hace a Abraham en ese momento. Dios se acerca voluntariamente a Abraham y le dice que va a haber un pueblo gigante que va a ser oprimido, que va a estar en medio de la esclavitud, pero que al final de muchos años y de pasar por muchas cosas van a tener una tierra, van a tener un territorio. Y la historia comienza 760 años atrás con Dios acercándose a una persona y haciéndole una promesa. Y puede que nuestra historia con Dios, es más, estoy seguro que nuestra historia con Dios comenzó así, con Dios acercándose a vos, con Dios teniendo un acercamiento con tu vida, amándote, salvándote y prometiéndote un propósito, prometiéndote un destino, prometiéndote sueños y cosas maravillosas que ibas a poder alcanzar. Pero resulta que este hombre Abraham tiene una vida cargada entre luchas de fe y dudas. Dios viene y le promete, y este hombre que todos conocemos como el gran hombre de la fe, Abraham, el padre de la fe, cuando Dios le promete eso, en vez de decir: wow, Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que hace es que le dice: Dios, yo necesito que usted me confirme, porque como que no creo mucho, como que yo salga y vea las estrellas del cielo y que así va a ser mi descendencia y que usted me va a dar unas tierras. Yo como que no creo. La vida de Abraham era una vida que luchaba constantemente entre las dudas y la fe. Y Dios viene y le confirma una y otra vez esa promesa que le había dado. Pero Abraham tiene esa lucha y más adelante tenía que esperar el hijo de la promesa. Pero cuenta la palabra que debido a su lucha de dudas, esa inseguridad, esa incertidumbre que tenía, él viene y tiene un hijo fuera de la promesa que se llama Ismael. Comienza a tomar malas decisiones a causa tal vez de esas dudas, de esa falta de fe y de confianza en Dios. Y esas malas decisiones trajeron consigo consecuencias gigantes, consecuencias enormes, pero a pesar de esas consecuencias, la palabra nos enseña cómo Dios siguió siendo fiel con Abraham. Dudó en algunos momentos, obedeció en otros. De repente cuenta la historia que Dios finalmente le da a ese hijo de la promesa que se llamaba Isaac y le pide que lo vaya a sacrificar. Qué solicitud más extraña, pero ahí Abraham obedece y de repente antes estaba cargado de dudas, pero tenía un momento de fe y le decía a su hijo: vamos, subamos esa montaña, adoraremos y volveremos. Entonces uno dice: pero entonces ¿qué? ¿Abraham tenía fe o tenía dudas? ¿Era un hombre de verdad de fe o estaba cargado de dudas en su corazón y en su mente? Y la verdad es que Abraham tenía una lucha constante en su fe. El padre de la fe, el que Dios utilizó para marcar a toda una nación, estaba cargado de dudas en su vida. Y finalmente lo veíamos obedeciendo y teniendo fe y después dudando y tomando malas decisiones. Y obedeciendo y teniendo fe y luego dudando y tomando malas decisiones. Porque la verdad es que nuestro camino de fe está cargado de escalones de dudas. Y eso está bien. Si vos te sentís hoy en este momento identificada con Abraham,
Tu vida ha estado llena de dudas, de incertidumbre. A veces no sabes si lo que Dios te prometió se va a cumplir. Es más, a veces no sabes si hay un Dios ahí, si lo que su palabra dice es real. Y tomas decisiones no tan acertadas debido a esas dudas. Hoy Dios te quiere decir, hey, está bien. La vida de fe está cargada. El camino de fe está lleno de escalones y de pasos de dudas. Y eso no está mal. Es parte de una historia que hay detrás del cumplimiento de una promesa. Así que si vos en este 2020 has sido inconstante, has tenido dudas, si vos has desobedecido, has tomado malas decisiones, porque hay momentos donde como Abraham no has esperado la promesa de Dios y has querido hacer las cosas a tu manera, hoy Dios está aquí para decirte, hey, está bien, yo soy el Dios de la historia y detrás de tu historia hay una promesa que yo te he dado y que quiero cumplir. Dios siguió siendo fiel a pesar de una lucha entre dudas, incertidumbre y fe y obediencia. Pero la historia sigue avanzando y después de Abraham vienen los otros dos patriarcas, su hijo Isaac y su nieto Jacob. Y cuenta la historia que era una familia completamente quebrada. Dice que estaba ahí una familia llena de engaños, de mentiras, de traiciones. No era para nada una familia ejemplar. De hecho, la Biblia, muchas de las cosas que nos cuenta no son descriptivas. No es que tenemos que seguir el ejemplo, sino más bien, no son prescriptivas, son descriptivas. No tenemos que seguir el ejemplo, sino más bien ver cómo a pesar de gente que era tan imperfecta, Dios los podía utilizar. Y Dios podía cumplir sus promesas a pesar de quiénes eran. Entonces nos encontramos a esta familia donde está Isaac, el hijo de Abraham, este primer hombre de nuestra historia, la historia detrás de. Encontramos a Isaac que está casado con una mujer que se llamaba Rebeca y estaba a punto de darle la bendición a su hijo Jacob. Pero entonces Rebeca se une con su hijo Jacob para mentirle a su papá, para engañarle, para robarle la primogenitura a su hermano. Y cuenta la historia que se pone unas pieles porque su papá estaba casi ciego y lo logran engañar. Lo engañan, le roban la primogenitura. Entonces luego encontramos a su hermano persiguiendo para matar al otro. Persiguiéndolo para matarlo porque le habían robado. Y uno dice, pero ¿qué diablos es esta familia? La esposa engañando al esposo y robándole y mintiéndole. Y luego el hermano persiguiendo al otro para matarlo. Y entonces ese hermano huye y se encuentra con su tío. Y su tío le promete darle una mujer por esposa si trabaja 7 años. Trabaja 7 años y cuando le tenía que dar la esposa le da la que no era. Él quería la macha de ojos verdes y le dio la colocha de ojos cafés. Y se da cuenta, entonces lo engaña y lo hace trabajar otros 7 años. Y entonces nos encontramos una familia moralmente escandalosa, con pecados constantes, con fallas constantes. Pero a pesar de esa familia quebrada, a pesar de esas vidas llenas de pecado, llenas de mentiras, llenas de engaño, llenas de errores morales constantes, dice la palabra en Génesis 28. Génesis 28, 13, Dios tiene un encuentro con Jacob, con este engañador, con parte de esta familia cargada de pecados y de errores, y le dice, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la cual estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás al norte, al sur, a oriente y a occidente. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. A pesar de ser gente tan quebrada aparentemente, gente que estaba, entre comillas, ejerciendo una vida que lo separaba tantísimo de Dios, Dios seguía siendo fiel a sus promesas y Dios seguía dándoles oportunidades a tal punto que los llama, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es una terminología que utiliza para decir yo soy el Dios fiel a pesar de un hombre cargado de dudas, incertidumbres y de una familia engañosa, mentirosa y cargada de pecados. Yo soy fiel y mi fidelidad es más grande que tus acciones. Entonces yo no sé si sos vos que te sentís identificado aquí con esta parte de la historia detrás de. Tal vez tu vida últimamente ha estado cargada de pecados, de mentiras. Tal vez esta época de pandemia te hizo alejarte de la presencia de Dios, te hizo volver a prácticas que hace mucho tiempo no tenías. Tal vez esta época ha despertado nuevamente tus luchas con el odio, con el rencor, con el pecado, tus luchas en la sexualidad,
Tú luchas en tu matrimonio. Tal vez esta época ha despertado en vos una vida como la de estas familias. Pero hoy Dios, así como con ellos, te quiere decir que la historia detrás de esas luchas que está teniendo es más grande la fidelidad de Dios que nuestras acciones. Que en la historia detrás de lo que estás viviendo hoy, de lo que estás experimentando hoy, hay un final donde Dios cumple sus promesas. Dios hoy te quiere decir que la lucha, el pecado que tenés, lo que se ha despertado nuevamente en tu vida, que te avergüenza, que sentís que te aleja de Dios, no te define. Esa no es toda tu relación con Dios, es una pequeña parte. Esos 5 minutos en los que miras pornografía no define tu relación con Dios. Esos 10 minutos en los que pecas, en los que haces las cosas indebidas, esos pensamientos que tenés cuando ves a esa persona con la cual estás cargada de odio y de rencor, eso no define tu relación con Dios. La historia detrás de esas luchas que está teniendo es una historia que tiene un final de éxito maravilloso, pero tenemos que permitir que Dios entre ahí y que venga a quitar esa culpa. Y yo no entiendo cómo Jacob estaba huyendo de que su hermano lo mataba y ahí Dios se encuentra con él y le dice: no importa, mi relación contigo es una relación comprometida y yo soy fiel a lo que prometí y una generación va a ser bendecida por medio de ti. Entonces el Dios de la historia sigue contando la historia detrás y sigue siendo fiel. Y esta historia avanza. Me siguen el hilo, estamos con Abraham, Isaac y Jacob. Y de Jacob salen 12 hijos. Las famosas 12 tribus de Israel. Salen 12 hijos. Y dentro de esos 12 hijos hay uno que va a ser un personaje importantísimo. Un personaje vital para que Dios siga contando esa historia. Y es la vida de José. Y cuenta la palabra que la vida de José estuvo llena de injusticias. Cuenta la palabra que seguían avanzando los años en esta historia detrás y la vida de José estuvo cargada de injusticias. José sueña un día y Dios pone cosas en su corazón y le da metas y le da visiones y le dice: usted va a llegar aquí, usted va a alcanzar esto, usted va a alcanzar lo otro. Como seguramente muchos aquí tienen sueños, como seguramente muchos de aquí tienen visiones y quieren alcanzar cosas en su vida, pero de repente entonces sus hermanos se burlan de él, lo regalan. Le mienten a su papá y le dicen que su hijo estaba muerto. Y entonces José injustamente es vendido y lo ponen a trabajar ahí como esclavo. Y en medio de que él está trabajando ahí, una mujer, la mujer para la cual él trabajaba para una familia donde había un hombre que se llamaba Potifar y su esposa. La esposa de Potifar se puso medio hot esa noche. Le salió en baby doll y dijo: venga para acá, José está muy guapo, mi esposo está muy feo. Y José, como amaba a Dios a pesar de las injusticias, huyó de eso que estaba sucediendo y lo acusaron injustamente de una violación o de un intento de violación y terminó en la cárcel, injustamente. Pero ahí en la cárcel José siguió siendo fiel y cuenta la historia detrás que Dios lo lleva y lo honra a pesar de esas circunstancias. Pero la verdad es que la vida de José estuvo cargada de injusticias. Y es que así es la vida. Es injusto que tu mamá te trate como te trata. Es injusto que tu papá te trate como te trata. Es injusto que este año haya pasado muchas cosas. Sí, es injusto, pero así la vida. La realidad de la vida es que las injusticias suceden, pero a pesar de esas injusticias hay un Dios que sigue siendo fiel a su promesa. Y yo no sé si vos te sentís identificado con eso, porque has dado todo el esfuerzo para alcanzar tus metas. Has dado todo el esfuerzo para alcanzar tus sueños. Y ves a otros que no hacen ni un mínimo esfuerzo, que no tienen ni talento tal vez, como suben, como escalan, y vos te sentís frustrado o frustrada. Déjame decirte que a pesar de esas cosas que parecen injustas, hay un Dios, el Dios de la historia detrás, que sigue siendo fiel. Porque cuenta la palabra de Dios que un día el faraón necesitaba a alguien que interpretara sueños. Y este hombre José interpretaba sueños. Y al final ustedes, todo esto que les estoy contando es a vista de pájaro. Ustedes pueden leerlo más detenidamente, pero cuenta la historia que termina José alcanzando sus sueños. Termina estando en ese lugar de preeminencia, en ese lugar político. Dice la Biblia que no se movía absolutamente ni un dedo sin que José lo aprobara en todo el pueblo. ¡Wow! ¡Qué increíble! Dios cumpliendo su palabra, cumpliendo su promesa. Entonces José manda llamar a sus hermanos, aquellos que lo habían entregado, a su familia, y se asentaron ahí en Egipto. Entre 70 y 75 personas
del pueblo de Israel, que ese pueblo de Israel en realidad de momento eran solamente los nietos y bisnietos de ese hombre Abraham. Y la historia sigue avanzando. Y desde Abraham a este momento de José ya habían 70 o 75 personas viviendo en Egipto con José al mando, siendo una figura increíble. Pero sigue avanzando esta historia y cuenta la palabra de Dios que pasaron 430 años. 430 años donde estas 75 personas que eran descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, familiares de José, empezaron a crecer y a multiplicarse. Pero 430 años después hubo un faraón que se olvidó, dice la palabra, que no se acordó y no conocía a José. Se olvidó de todo lo que José había hecho, de lo que los hebreos significaban, y entonces los esclaviza. Y yo sé que todos hemos llegado a alcanzar a ver esta película de ese personaje famoso, Moisés, donde entonces hay un pueblo que está siendo esclavizado. Entonces, después de cientos de años, tenemos en este momento de la historia, imagínense una línea del tiempo, a un pueblo que ha crecido, que se ha hecho grande, esclavizado por un faraón que no sabía nada, y Dios levantando a un libertador. El Dios de la historia seguía contando la historia detrás de, y seguía siendo fiel, no importa lo que pasaba. No importa las injusticias, no importa los que se habían olvidado de lo que José había hecho, de lo que vos has hecho, de tu fidelidad. Si tu jefe no ve el trabajo que has hecho, si la gente que necesitas que te recompense no ve lo que vos has hecho, hay un Dios que sí lo ve todo y seguía siendo fiel. Y nos acercamos al final de esta historia porque se levanta este hombre Moisés, 430 años después, ya no eran 75, dicen que era un aproximado de 600,000 personas. Hebreos, ahora sí que ya era un pueblo, el pueblo de Israel, todos descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus y familiares de José. Y se levanta toda esta generación, pero un día el faraón dice, no, esta gente se me está haciendo muy numerosa, soy muy fuertes, así que vamos a decidir eliminarlos. Y manda a matar a todos los niños hebreos, a todos los niños de ese pueblo que nacieran, hombres, varones, todo el que naciera tenían que matarlo. Pero de alguna forma Dios se las ingenia para que uno de ellos no muera, y ese es Moisés. Lo ponen como una canastita en un río, y Moisés se va por ahí por el río y lo encuentra alguien de la familia del faraón. Y Moisés, siendo hebreo, siendo parte de la historia detrás de lo que vamos a llegar al punto culmine, al punto final de esta historia, entonces este hebreo llega y crece como un egipcio. Crece como un egipcio con todas las costumbres de los egipcios. Crece en la casa del faraón. Pero Dios, a pesar de que dice la Biblia que se levantó un faraón que no conocía a José, Dios se levanta y le da una promesa a Abraham y le demuestra que aunque otros no se acuerden de la promesa, Dios sí se acordaba. Habían pasado 430 años y ese pueblo estaba esclavizado, y aparece Éxodo 6. Y si usted lo tiene ahí, búsquelo un segundo. Éxodo 6, del 6 al 8. Ese Moisés crece en medio de ese pueblo como un egipcio y ve cómo esclavizan a su pueblo, a su misma gente, a los hebreos, a los que tenían esa promesa. Y entonces Dios va y lo levanta y le promete en Éxodo 6, 6. Yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor. Te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré como posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Mientras hubo un faraón que se olvidó de quién era José y el pueblo, Dios se levanta y dice, a mí no me importa, yo sigo siendo fiel y yo soy el Dios de la historia detrás de ella. Aquí estoy, para que después de cientos y cientos de años vengo a recordarte que esa promesa está, que es firme, y que aunque hayas dudado, que aunque tu vida haya estado en épocas de pecado, de incertidumbre, que aunque haya habido injusticias, y aunque ahora estés oprimido y esclavizado en algún área de tu vida, aquí estoy yo para decirte que mi promesa sigue en pie y que yo sigo siendo fiel. Entonces
de una forma increíble, y como todos hemos visto en las películas, vienen las plagas y esto y lo otro, y Dios abre el mar y la columna de fuego y todas esas historias impresionantes que fueron reales, que Dios utilizó para sacar a ese pueblo esclavizado, para seguir avanzando en la historia detrás de. Pero sucede algo increíble, porque Dios los saca de esclavitud con milagros, con cosas maravillosas. Y cuando ese pueblo finalmente va saliendo y tenía que cruzar un desierto, y para cruzar ese desierto solamente se duraba unos cuantos días, pero dice la palabra que se quedaron ahí estancados 40 años. 40 años donde murió toda una generación, 40 años donde entraron 600,000. Y al final, después de que todos estos 40 años pasan, dice la palabra que toda la generación murió. Y se levantó una generación nueva. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Como cuando estoy a punto de lograr lo que Dios me prometió, a punto de llegar, suceden cosas como estas. Se quedan estancados, empiezan a quejarse, Dios los alimenta con maná. Dios les manda comida, Dios hace milagros increíbles en el desierto, y ellos deciden adorar a otros dioses, y ellos deciden hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios, y Dios les sigue dando oportunidades, y todo un pueblo muere en esos 40 años. Los planes cambian de repente. Y es que a veces, cuando estamos a punto de alcanzar algo, cuando queremos alcanzarlo de cierta forma, de cierta manera, hay un cambio de planes, y a veces es necesario que mi forma de hacer las cosas muera. Que mis sueños mueran de cierta forma para que se levanten otros. Que la manera como yo pensaba que iban a suceder las cosas, de repente ya sea imposible que suceda así. Y entonces entra esa frustración: Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué esta puerta se cerró? ¿Por qué las cosas no sucedieron como yo quería? ¿Por qué si este año tenía planeado terminar mis estudios, mi carrera? ¿Por qué si este año tenía tantas metas ahorrando, me quedé sin trabajo, me recortaron? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué está pasando eso? Y es que a veces Dios cambia nuestros planes, produce que cosas mueran en nuestra vida para que se levanten otras nuevas. Y yo no sé si ese es tu caso. Yo no sé si es tu caso en el que has visto que algo murió en tu vida. Y no quiero ser insensible, sé que hay personas acá que les haya fallecido un familiar por el tema del COVID. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que ha fallecido algo, un sueño, una meta, una relación. Ha fallecido algo que vos anhelabas en lo más profundo. Pero Dios, a pesar de que toda esa generación había muerto, Dios levanta una nueva. Y a veces en nuestra vida necesitamos que mueran algunas cosas, que mueran algunos planes, que mueran algunos sueños, que mueran algunos caminos, que mueran algunas formas para que se levanten otras. Y aun cuando los planes cambian, y aun cuando eran solo unos cuantos días para llegar y estuvieron 40 años ahí, Dios siguió siendo fiel y levantó una nueva generación que estaba a punto de llegar a la tierra prometida. Dios puede que esté levantando nuevos sueños en vos, y que esta época sirvió para hacer una limpia en tu vida, una limpia de amistades, una limpia de relaciones, una limpia en tu vida, en la forma en la que la estabas llevando, en tu trabajo, en tus sueños y tus metas a corto y a mediano y a largo plazo. Pero si aprendemos a confiar en Dios, el Dios que está detrás de tu historia está bajo control. Y no importa que hayan muerto cosas en tu vida, Dios va a levantar nuevas para que puedas alcanzar, puedas avanzar y puedas cumplir lo que Dios tiene para tu vida. Y la historia sigue avanzando y comenzamos a llegar al final, porque ese pueblo nuevo estaba listo para entrar a la tierra prometida. De esas 75 personas que habían llegado con José, y que 430 años esclavizados, y que eran luego 600,000, se murieron esas 600,000, solo llegó Josué, Caleb y Moisés al otro lado del desierto, pero se hizo un censo, y usted lo puede leer en Éxodo. De repente habían 601,000 personas. O sea, esos 40 años le pusieron bonito tener hijos, papá, porque se murieron 600,000 y habían 601,000. Y pasa algo increíble. Josué 1:3. Josué 1:3. Estamos llegando finalmente. La historia detrás nos está llevando finalmente al libro de Josué. Y dice en Josué 1:3 y 4, la Nueva Traducción Viviente. Dios hablándole a Josué, después de todo lo que han vivido, le dice: te prometo a ti
lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas estarán pisando tierra que les he dado, desde el desierto del Negev al sur hasta las montañas del Líbano, al norte desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Se aparece el Dios de la historia detrás de toda esta historia, volviéndole a prometer y diciéndole a Josué: toda una generación se murió, teníamos ya más de 600 años desde que di la promesa, pero yo estoy aquí fiel, reafirmando que a pesar de las circunstancias, a pesar de las injusticias, a pesar de tus conductas, a pesar de tus dudas, a pesar de que muchas cosas hayan muerto, aquí estoy para decirte que mi promesa se mantiene fiel y que se mantiene firme. Y lo último que me encuentro en esta historia es que en un principio Dios había sacado al pueblo y de forma milagrosa, con señales, con todas estas maravillas, el mar siendo abierto y cosas increíbles sucediendo. Pero a Josué y a estas 601,000 personas que estaban a punto de entrar a la tierra prometida los manda a conquistar. Porque a veces en la vida hay tiempo para la gracia y la misericordia de Dios, donde no hacemos absolutamente nada y Dios nos rescata y nos da una oportunidad tras otra. Pero hay veces en la vida donde tenemos que aprender a conquistar, a tomar pasos de fe, a accionar, a tocar puertas cuando otras se han cerrado, a caminar cuando un camino estaba cerrado para encontrar otro. Y cuando al pueblo de Israel de la mano de Moisés Dios lo sacó con milagros, con señales y con maravillas, al pueblo de Israel de la mano de Moisés de Josué lo manda a esforzarse y a ser valiente y a conquistar. Y entonces Dios ponía en mi corazón que este año tal vez te sentiste identificado con cualquiera de las partes de esta historia detrás. Y en algún momento te quedaste y te frustraste, y en algún momento te sentiste identificado, pero Dios te llama a conquistar y a dar pasos de fe. Con lo que tenés, con lo que te quedó. A buscar una puerta, a tocar otra, a tocar otra, a tocar otra, a intentarlo, a dar todo de vos. Porque hay tiempos para recibir por gracia, pero hay tiempos para accionar. Dios ha puesto cosas maravillosas en cada uno de nosotros y hay un tiempo para que solamente levantemos nuestras manos y recibamos, pero hay un tiempo para darlo todo de parte de nosotros. Injusticias sí hay, pero podemos darlo todo de parte de nosotros. Luchas, pecados sí hay, pero podemos darlo todo de parte de nosotros. Y nos encontramos finalmente, y le voy a pedir a la banda si me puede acompañar, a este pueblo donde ellos tenían que dar el paso para conquistar y recibir. Y entonces el Dios de la historia, llevando de la mano su promesa a través de los años, el Dios de la historia con un plan trazado, conectado de manera milagrosa. Y esto se queda corto, podríamos hablar horas y horas de cada una de las fases, de cada uno de los momentos, así como con tu vida. Tal vez se queda corto si vos contás lo que has vivido. Se queda corto si vos contás las cosas que han querido frenar los sueños de parte de Dios. Se queda corto si vos querés compartir en algún momento tus vivencias, tus fracasos, tus dolores, los abusos que has vivido, que has experimentado. Se queda corto las frustraciones, las dudas. Se queda corto tal vez un espacio pequeño. Pero detrás de todo lo que estaba sucediendo había un Dios siendo fiel. Lo más rajado de esto es que la palabra hebreos, los hebreos, esa palabra significa peregrinos, errantes. Los hebreos eran personas que no tenían identidad, que simplemente andaban de un lugar para otro. Simplemente andaban perdidos, con una promesa de parte de Dios, pero no tenían una tierra, no tenían una identidad firme y fuerte. Y yo no sé ustedes, pero después de conocer la historia detrás, cuando yo llego a Josué y veo que están repartiéndose tierra, están decidiendo dónde va a vivir cada clan, cada familia, cada generación. Después de conocer la historia detrás de este pasaje, ya no me parece tan aburrido.
Después de leer y aprender la historia detrás de ahí, todo lo que ellos tuvieron que pasar, lo que tuvieron que enfrentar, lo que tuvieron que sufrir, lo que tuvieron que dejar atrás, lo que tuvieron que enterrar, esta historia de la repartición de tierra de repente me parece una historia extraordinaria. Me parece una historia poderosa, porque esos errantes que no tenían dónde vivir, que no tenían identidad, que habían sido esclavizados, de repente Dios les estaba entregando tierras y les estaba cumpliendo la promesa que Él les había dado. Ellos no sabían cómo iban a vivir, cómo iban a pelear. Y tal vez así te puedes haber sentido vos. Tal vez las circunstancias han hecho que pierdas el norte, y tal vez lo que estás viviendo hoy parece insignificante, pero déjame decirte algo: lo que estás viviendo hoy es parte de esa historia detrás de. Aunque parece que tu vida no es muy emocionante, aunque parece que tu vida no tiene mucho sentido, aunque parece que tu vida no es lo suficientemente extraordinaria, cada una de las cosas que estás viviendo es parte de la historia detrás de lo que Dios tiene para vos. De lo que Dios tiene para vos ahí que estás en casa, que nos estás viendo, que nos estás escuchando tal vez meses después. Y hay gente que está ahí en el bus, está yendo de camino y está escuchando este mensaje, y su corazón está siendo quebrantado porque su vida pareciera que no había tenido sentido, pero es solamente una pequeña parte de la historia detrás de lo que Dios tiene para tu vida. La promesa estaba sucediendo. Con Isaac y con los pecados, ahí estaba sucediendo la historia. Con Jacob y con las mentiras y con las luchas, ahí estaba sucediendo la historia. Con José y las injusticias, ahí estaba sucediendo la historia. Con tu despido de este año, ahí estaba sucediendo la historia. No se había detenido. Con las cosas que pensás que te estaban estancando, ahí está sucediendo la historia. No se ha detenido. Es parte de la historia detrás de algo maravilloso. Quiero que todos vayamos a Josué 21. A Josué 21. El versículo 43. Josué 21, el versículo 43. Dice lo siguiente: así que el Señor le entregó a Israel toda la tierra que había jurado darles a sus antepasados. Y los israelitas la tomaron para sí y se establecieron en ella. Y el Señor les dio descanso en todo el territorio, tal como se lo había prometido solemnemente a sus antepasados. Ningún enemigo pudo hacerles frente, porque el Señor los ayudó a conquistar a todos los enemigos. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todos ustedes tienen una hojita ahí a la par suya negra. Quiero que todos leamos este pasaje, este final donde dice: ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Wow. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. ¿Qué tal si hoy salimos creyendo en eso? ¿Qué tal si hoy salimos aferrados a la historia detrás de lo que estás viviendo y podés confiar en que todo lo que Dios ha dicho se va a hacer realidad? Dice ahí que les dio descanso, que les entregó las tierras y les ayudó a conquistar sus enemigos. Quiero que todos cerremos nuestros ojos en este momento, que nos pongamos de pie. Tu historia está sucediendo en este momento. Tu historia está sucediendo. Esas luchas que estás enfrentando hoy no son toda tu historia, son una pequeña parte. No te definen, no te definen, no te definen. Eso que estás enfrentando hoy no es toda la historia, es una pequeña parte de la historia detrás de. Y yo cierro mis ojos y veo a ese pueblo dividiéndose esas tierras, brincando de alegría, contándose los unos a los otros. Wow, esto comenzó hace 760 años.
Y avanzó y pasó por caminos y por momentos donde pensaba que todo se iba a frustrar, pero Dios lo cumplió. Así que ahí con los ojos cerrados comenzá a pensar en esas cosas en las que vos en algún momento creíste que estaban deteniendo tu historia con Dios, que estaban deteniendo tus planes, tus sueños, tus metas, en aquellos pecados, en aquellas frustraciones. Y si te sentiste identificado en el camino con alguna de esas luchas, yo quiero que ahora te sientas identificado también con esta promesa. Si te sentiste identificado con los pecados, con los fracasos, con las luchas de dudas, de incertidumbres, en este momento sentite identificado con el final de esta historia. Comienza a hablar con Dios, comienza a hablar con Dios.